Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición y qué privilegio poder compartir con ustedes nuevamente en este hermoso día. Qué bendición el podernos reunir, el poder estudiar la palabra del Señor, pero sobre todo el poder estar atentos a recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Bueno, y en esta mañana vamos a estar hablando sobre la compasión. Tenemos estos 21 días de un reto para cada uno de nosotros, una serie en la cual el Señor ha permitido que como iglesia podamos entender cuál es esa compasión que Él tiene y que Él quiere mostrarnos, enseñarnos y que nosotros podamos también compartir hacia las demás personas. El día de hoy vamos a hablar sobre la compasión sin acción no funciona. Ese es el título de nuestra enseñanza. Y vamos a estar primeramente dándole gracias a Dios por este tiempo. Vamos a presentar la palabra delante del Señor y pedirle que Él nos guíe. Padre, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti. Una vez más, venimos, Señor, ante tu presencia para exaltarte, bendecirte y darte, Señor, toda la gloria y la honra que tú te mereces, Señor. Padre, en esta mañana reunida con mis hermanos, Señor, aquí queremos pedirte que seas tú hoy dándonos, Señor, esa palabra de aliento, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos confronta, pero esa palabra que da vida, Señor. Por eso te pedimos, soberano Dios, que permitas que tu Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros, dándonos entendimiento, sabiduría, inteligencia para poder entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, vamos a estar mirando Lucas capítulo 7, versículos 11 al 2. Dice la palabra del Señor: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. El día de ayer compartíamos y hablábamos sobre qué clase de gente estaba acompañando a esta persona y por qué la acompañaba, ¿cierto? Podíamos ver la gran influencia que ella tenía, pudo tener, y lo mismo su entorno familiar. Y hoy vamos a estar mirando el por qué había ahí mucha gente. ¿Cuál era esa intención de que hubiera mucha gente ahí? Y como vamos a hablar de la compasión, yo quiero que miremos qué es la compasión para que podamos entender más claramente qué era lo que hacían todas estas personas ahí. Entonces dice que compasión es el sentimiento profundo de preocupación por el sufrimiento de otra persona y que es el deseo que yo tengo en poder ayudar a aliviar y en que nos impulsa a hacer algo para poder ayudar a aliviar ese dolor, ese sufrimiento, esa tristeza que puede estar teniendo una persona. Esto es compasión. Ahora que entendemos, que podemos ver que con esta mujer, con esta viuda, iba mucha gente de la ciudad. Se nos presentan dos panoramas. Aquí en esta partecita hablando de la viuda, vemos que hay un dolor, hay una tristeza, pero en el versículo 11 podemos ver que decía que cuando el Señor entró a Naín, iban con él muchos discípulos y una gran multitud. ¿Ellos de qué venían? Venían de ver un milagro, de escuchar un milagro. Si miramos versículos anteriores de este capítulo, podemos ver que dice que el Señor sana al siervo de un centurión, ¿cierto? Entonces, muchos ya habían escuchado. Entonces, ¿cómo venían? Venían contentos, venían alegres, venían hablando, venían compartiendo de este milagro de que el Señor había hecho.
Ahora, ellos vienen en esta situación, son dos sentimientos encontrados. Uno de alegría, de gozo por lo que el Señor había hecho y el otro de tristeza, de dolor por una pérdida. ¿M? En la primera parte del panorama, los discípulos y la multitud venían con el Señor contento. En el segundo panorama hay una mujer, hay un difunto y hay mucha gente, pero su sentimiento es dolor y tristeza. Aquí, ¿qué podemos ver? Dice que mucha gente de la ciudad la acompañaba. La gente acompañaba a esta madre en su dolor, lo que nos muestra que la tragedia de perder a un hijo no solo afecta a la familia, sino que puede afectar a toda una comunidad. Decíamos el día de ayer que esta mujer tenía una gran influencia, su hijo pudo tener gran influencia, su esposo, ¿cierto? Su grupo familiar, ese pequeño núcleo, tenía una gran influencia en los vecinos, los amigos, los conocidos, la familia como tal. Y aquí podemos verlo. La gente la estaba acompañando porque sentían su dolor, compartían su pérdida y esta pérdida afectó a toda la familia. La condición de esta mujer también afectó a toda esta comunidad. ¿Por qué? Porque era una mujer que había quedado viuda, ahora perdía a su hijo, se quedaba sola sin un apoyo económico, sin un apoyo moral, se encontraba desprotegida y emocionalmente estaba muy mal. Esto no solamente le afectó a ella, afectó a toda la gente, a las personas que la rodeaban. Y así pasa en nuestra vida diaria. Cuando nosotros pasamos por un sufrimiento, por un dolor, por una tristeza, por una pérdida, inclusive cuando se pasa por un mal rato donde nuestras emociones se afloran en un mal genio, en una rabia, en una ira, las personas que están a nuestro alrededor se ven afectadas. Y ese grupo principal que se ve afectado son nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hermanos. El círculo más cercano es el que se ve afectado. Cuando hay tristeza, cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, cuando hay escasez, cuando hay pérdida, también afecta a nuestro grupo y puede afectar a nuestros amigos, nuestros conocidos. ¿Por qué? Porque somos personas importantes para algunos y a personas importantes que les pasa algo a nosotros también nos afecta. Y aquí es donde puede ver uno que hay compasión. ¿Por qué compasión? Porque cuando algo me afecta, las demás personas buscan cómo ayudarme, buscan cómo darme apoyo, un abrazo, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo. Cuando alguien muy cercano a mí también está pasando por una situación difícil, yo también busco cómo ayudarle, cómo darle una palabra de aliento, cómo darle un consuelo, cómo darle un abrazo. Y podemos decir que aseguraría que casi todos los que estamos aquí, cuando escuchamos que alguien está pasando por una prueba, oramos por esta persona. Buscamos cómo brindarle ese apoyo, esa ayuda a través de la oración. Aquí todas las personas, toda esta gente de la ciudad, como dice la palabra, mostraron su compasión, fueron sensibles, fueron solidarios, fueron piadosos, fueron misericordiosos, fueron humanitarios con esta mujer, le brindaron su compañía. Algunos le darían palabras de aliento, palabras de consuelo. Ella no estaba sola en ese momento de dolor, de pérdida y de tristeza. Ahí estaban ellos, pero llegaban hasta ahí, hasta ese momento. No podían hacer nada más por ella. Su pérdida ya era irremediable. Ya no podían hacer nada. Ellos no podían devolverle
ese hijo, esa confianza, esa seguridad, no podían restituirla como madre, no podían quitar esa amargura de su vida, estaban limitados. Su compasión llegó solamente a esa parte de un sentimiento que se transmitió, que se reflejó y que buscó cómo acompañar en ese proceso. Y como les decía, la compasión sin acción no funciona. Voy a mostrarles cómo podemos hacer o cómo el Señor nos muestra esa compasión que tiene para cada uno de nosotros, donde Él sí puede actuar y cambiar nuestra vida. Yo quiero que miremos en Lucas capítulo 10 del versículo 33 al 34. Resulta que cuando la compasión es simplemente un sentimiento, no pasa a ser más que un, ay, pobrecito, no, qué situación tan difícil. Primero viuda, ahora sin hijos, no, pobrecita, ¿sí? Porque no hay una acción como tal. Entonces, la compasión sin acción no es más que un, ay, pobrecito, lo siento mucho. Y mirando Lucas, todos conocemos esta historia, es la historia del samaritano, ¿cierto? Voy a leerles desde el versículo 30, pero quiero que nos centremos en el 33 y el 34. El versículo 30 dice que, bueno, leamos desde el 29 para tener mejor el contexto. Dice que, pero él queriendo justificarse a sí mismo le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Aquí vemos un ejemplo claro de lo que es la compasión acompañada de una acción y de alguien que uno no espera nada. Yo creería que a muchas de las personas y a muchos de nosotros nos ha podido pasar eso, ¿cierto? Que estamos en una situación difícil y alguien del que menos esperamos recibimos una ayuda, recibimos ese empujoncito, esa palabra de aliento. Así le pasó a este hombre en una situación difícil, en una situación donde él casi pierde su vida, donde perdió sus pertenencias, donde perdió la fuerza física y quedó a la deriva, donde dice que pasó un sacerdote, que después pasó un levita, pero no hicieron nada. No sé cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso, ¿cierto? Que nosotros no estamos en la posición del hombre que está caído, que está herido, que está enfermo, que está sufriendo, sino en la posición del sacerdote y del levita. No sé cuántas veces hemos pasado por algún lugar y hemos visto a alguien llorando, preocupado, pidiendo auxilio y simplemente pasamos sin más ni más. No dejamos, no hacemos, no cambiamos la historia en esta persona. Podemos justificarnos diciendo es que no sabemos la situación, eh, no sabemos si es una trampa para atracarnos, para robarnos, ¿sí? No conocemos la condición. Y con la seguridad que vivimos actualmente, muchos nos abstenemos de prestar esos primeros auxilios. Pecamos por omisión, porque dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, podríamos estar en esa posición.
pero no sé cuántos hoy podemos decir, Señor, gracias porque he podido ser ese buen samaritano. He podido tender la mano a esas personas que han necesitado ese apoyo. He podido acercarme, he podido vendar sus heridas, he podido traer un bálsamo sobre su vida, he podido llevarlo a conocer de ti y he podido ser esa guía para que él pueda conocerte, para que él pueda servirte. No sé cuántos aquí hemos podido ser esos buenos samaritanos. No sé cuántos de los que estamos hoy aquí hemos podido decir gracias, Señor, porque he aprendido que esa compasión que tú has tenido para conmigo, yo también la puedo transmitir hacia los demás. El Señor nos vio en una condición de dolor, de tristeza. El Señor se acercó a nuestra vida, el Señor nos tocó, el Señor limpió nuestras heridas, el Señor nos bañó, nos limpió, colocó un bálsamo nuevo, colocó aceite, una unción nueva en nuestra vida, nos llevó en su regazo y nos ha cuidado hasta el día de hoy. El Señor muestra su compasión para con nosotros llevándonos en sus brazos, en su regazo. El Señor tuvo compasión de nosotros y aparte accionó, trayéndonos, rescatándonos, restaurándonos. Esto es lo que quiere el Señor en nuestra vida, que podamos entender ese principio tan grande de la compasión, de la humildad, del amor, de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y que como hijos suyos es nuestra responsabilidad transmitirle a los demás de todo eso que hemos recibido del Señor. Es algo maravilloso cuando nosotros podemos testificar, podemos decir sí. Miremos y miren lo que el Señor ha hecho a nuestra vida. Eh, Comentarles de que como familia nosotros pudimos experimentar esa compasión del Señor, ese amor, ese cuidado. Y fue algo muy hermoso. Ya todos conocemos, no sé si ya todos conocen ese testimonio de vida que hizo el Señor en la salud de mi esposo ya hace 6 años atrás, en su proceso de salud. En el momento en que nos enteramos que él está enfermo, que él está ahí en el hospital, vemos cuando, digamos, para cada uno de nosotros fue algo diferente, fue un proceso diferente, tanto para mi esposo como para mis hijos, como para mí mismo, ¿sí? Pero ahí en cada uno de nosotros, el Señor mostró su compasión, su cuidado y su amor en cada uno de nosotros. Hablo en el caso mío. En el momento en que mi esposo está hospitalizado, que el doctor dice, ya me confirma y dice, él tiene un tumor y los tumores son malignos, hay que hacer un proceso. En ese momento piensa uno, pero ¿por qué a mí? Y recibo una llamada de un siervo del Señor en ese momento y me llama y me saluda y me dice que cómo estoy. Yo le digo, la verdad, me dice, sí, ¿qué tiene? Le comentó, mi esposo está hospitalizado, está pasando por una situación difícil y me dice, tranquila, hermana, vamos a estar orando por usted y por su esposo en la congregación. Y empezaron ese momento de oración. Después de unas horas, creo que el mismo día, estábamos en ese proceso porque las emociones se encuentran, no entiende uno a muchas cosas, el estado de ánimo de mi esposo cambió, pues porque era él el que estaba con su proceso, era él el que estaba sintiendo lo que estaba pasando. Entonces, bueno, salí del lugar donde él estaba en ese momento, como cansada, como preocupada, y pum, recibo la llamada de una hermana de la iglesia y me saluda y que cómo estoy, le comento la situación, me dice, tranquila, no estás sola, vamos a estar orando. Listo, bueno, y así pasó. Después, como a los 2 días, 2, 3 días más o menos, nos dicen, hay que operarlo, es una cirugía riesgosa.
Entonces estábamos en ese proceso y me llama el apóstol Antonio y me dice, hola juventud, ¿cómo estás? Y yo, apóstol, la verdad, me dice, sí, cuénteme cómo está. Le comento la situación y me dice, tranquila, vamos a estar orando, no estás sola, no están solos en este proceso. Entonces teníamos que hacer unos trámites, unos procesos en la clínica por cuestiones de la vida y esto. No podía yo hacer un pago con la tarjeta débito. Me tocó llamar a mis hijos estaban en la iglesia en ese momento y salen corriendo y ellos llegan y bueno, se pudo hacer el proceso, lo trasladamos de clínica y estamos ahí ya en esa parte de papeleos y todo lo que hay que hacer. Y recibo una llamada también y me preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué sus hijos salieron rápido? ¿Qué fue? ¿Qué está pasando? Yo comento la situación y me dicen, vamos a orar. En ese momento el que me llamó fue el pastor Daniel. Y me dice, vamos a orar. Él le comenta al apóstol Rafael, el apóstol Rafael me llama, el apóstol Rafael publica en el grupo de pastores y todos los pastores de la región central empezaron a orar y a clamar. Pasaron varias cosas en ese proceso, pero hoy puedo decir que la misericordia, la bondad y la compasión de Dios fue grande para conmigo y para con mi familia. El Señor no me dejó sola. El Señor estuvo, me acompañó, el Señor me cuidó, el Señor proveyó a todo lo que se vino presentando en este proceso. Él se acercó a mí en medio de mi dolor, en medio de mis circunstancias. Él se acercó a mí. Él me vendó mis heridas, Él me curó, Él colocó un bálsamo nuevo en mi vida, Él me llevó en su regazo y cuidó de mí en ese proceso. Hasta el día de hoy, Él me ha cuidado y me ha guardado. Por eso yo puedo testificar que la compasión y el amor de Dios es grande, es incomparable. Y lo que el Señor hace en esta viuda es maravilloso. Él permite que esas personas que están alrededor le muestren ese amor, le muestren esa compasión. Dice aquí, el Señor llegó a la puerta y él ve esta escena, es una escena de muerte y su compasión para con esta mujer, una mujer que en este momento tenía dos condiciones. Era madre, era viuda y estaba pasando por un dolor grande. El Señor desde ese momento que llega y se para en la puerta, puede verla y puede mostrarle su compasión. Y antes de hacer ese milagro sobrenatural en la vida de esta mujer, permite que las personas que están ahí a su lado le muestren ese es ese sentimiento de amor, de solidaridad, el ser humanitarios, el decirle, usted no está sola, aquí estamos, somos su familia, no familia en sangre, pero sí familia en Cristo. Y hoy el Señor le está diciendo a cada uno de ustedes, mis hermanos, ustedes no están solos en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en lo que usted está viviendo en este momento, usted no está solo. Usted tiene una familia en Cristo, es una familia que está siendo movida a misericordia, a tener esa compasión y que estamos actuando para que el Señor libere en usted y traiga algo nuevo, quite esa tristeza y ese dolor. A través de la oración de cada uno de nosotros, pedimos al Señor que los levante, que los guarde, que los proteja, porque ustedes no están solos. El Señor está con cada uno de nosotros. Mis hermanos, no se sientan solos en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, en medio del dolor, en medio de una prueba difícil como la que cada uno de ustedes pasa, el Señor está con ustedes. El Señor hoy les muestra su compasión porque Él ha venido, se ha acercado, los ha lavado, los ha restaurado, los está cargando en su regazo y está cuidando de ustedes, mis hermanos. El Señor es fiel, el Señor es grande, el Señor es poderoso y en medio
de ustedes y alrededor de ustedes hay mucha gente que clama, ora y ayuna para que el Señor se glorifique, lo levante y lo restaure, para que podamos decirle al Señor que en Él encontramos ese valor que necesitamos, que en Él podemos recordar cada una de las bendiciones, milagros y prodigios que Él ha hecho a nuestra vida, que debemos estar atentos, prestar atención a todo lo que nos sucede para que podamos entender que el favor, la bondad, la misericordia y la compasión de Dios están actuando en cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana, Señor, en esta mañana te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias, maravilloso Dios, por lo que tú haces día a día, Señor, en nuestras vidas. Gracias por mostrarnos, Señor, tu amor. Gracias por mostrarnos tu misericordia. Gracias por dejarnos ver, Señor, cuán importantes somos para ti, Señor. Gracias por derramar en esta mañana, Señor, ese bálsamo tuyo. Gracias por lavar nuestras heridas. Gracias, Señor, por limpiarnos. Gracias, maravilloso Dios, por obrar, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana yo te pido que toques, Señor, a cada uno de tus hijos. En esta mañana yo te pido, Señor, que muestres, Señor, tu favor, tu bondad, Señor, a cada uno de ellos, Señor, y que restaure su vida, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu propósito se cumple en cada uno de nosotros, porque sabemos, maravilloso Dios, que en medio de las pruebas, Señor, en medio de las circunstancias, tu poder sobrenatural se manifiesta trayendo sanidad a nuestras vidas. Gracias te damos, maravilloso Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Una mañana de bendición y de victoria y un día bendecido. Bendiciones para todos.